Buenos días. Muchas gracias, Lucía, por tus amables palabras, fruto de tantos años de convivencia, de trabajo juntos y sobre todo de la mutua admiración a tu padre y mi maestro. Doctora Pilar Ayuso, doctor Miguel Calero, subdirectores del Instituto, autoridades y profesores de la UNED, doctora Ascensión Bernal, doctora Lucía Pérez Álvarez, secretaria del programa de doctorado, directora del Centro Nacional de Microbiología, profesores y ponentes y doctorandos. Quisiera expresar mi agradecimiento al Instituto. Perdón, pero me puedo quitar la máscara, ¿verdad? Quisiera expresar mi agradecimiento al Instituto y a sus autoridades, representadas en doña Pilar Galloso Diz, y muy especialmente a la doctora Lucía Pérez Álvarez, por sus gestiones para la celebración de esta conferencia inaugural. Es para mí un honor y una satisfacción poder dirigirme a todos vosotros en esta conferencia basada en el libro que tenéis, el Instituto de Salud Carlos III, en el marco de la evolución de la salud pública, que vio la luz gracias al decidido apoyo de la doctora Raquel Lloti Álvarez, actual secretaria general de investigación y previamente directora del Instituto de Salud Carlos III. Para comenzar, es de justicia recordar al profesor Ernest Lluch, vilmente asesinado por ETA, y a la sazón ministro de Sanidad, que apoyó la idea de Enrique Nájera, entonces director general de Salud Pública, de crear un Instituto Nacional de Sanidad, como se reflejó en la Ley General de Sanidad, que recuperara la trayectoria y el prestigio que gozó el primitivo Instituto Alfonso XIII desde los albores del siglo XX. Recordar asimismo, aunque tenemos el placer de tenerla con nosotros, a la doctora Ascensión Bernal Zamora, excepcional colaboradora durante años en el Instituto, que tuvo la idea de la realización del libro e interesó al entonces director, el doctor Antonio Andreu Pérez, quien la acogió con entusiasmo. Mi más sincero agradecimiento a ambos. Agradecer también el apoyo recibido del actual secretario general del Instituto, entonces subdirector general, el doctor Manuel Cuenca Estrella, que a pesar de desearlo no ha podido estar hoy con nosotros debido a problemas familiares. Y la continuada ayuda de la directora de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, doña Elena Primo Peña. Los institutos de sanidad o de salud pública, más allá de la función que generalmente se les atribuye de control de la enfermedad, han supuesto históricamente la síntesis entre las necesidades de la población en materia de salud y la aproximación científica a su solución. Nacen durante el siglo XIX bajo la presión social de las grandes demandas creadas por la explotación de grandes capas de la población desplazadas por la revolución industrial desde la pobreza rural a la miseria urbana, recogiendo la herencia de los miedos ancestrales
ante las grandes epidemias y siendo posible su nacimiento gracias a los avances científicos. De ahí que, tratando de entender las demandas de la sociedad en materia de salud, un espectro ciertamente muy amplio, hemos analizado, aunque brevemente, los antecedentes de la salud pública que van a condicionar las bases del nacimiento de los institutos, analizando el impacto de dos enfermedades de gran trascendencia sanitaria, una histórica, la viruela, y otra más moderna que llega hasta nuestros días, como es la poliomielitis, aún pendiente de ser erradicada. En ambas, los institutos, en España como en otros países, han jugado un papel fundamental en su erradicación o en la lucha frente a ellas a lo largo de los años. Así, tras la variolización y la vacunación, se consiguió la erradicación de la viruela, primera enfermedad erradicada en el mundo tras una importante campaña de vacunación a nivel global liderada por la OMS y donde el Instituto jugó un papel importante, primero introduciendo la vacuna antivariólica liofilizada de la mano de Gerardo Contreras, Carlos Domingo y Juan Mateos, así como el diagnóstico diferencial de viruela varicela por microscopía electrónica por Inmaculada Herrera. Para dar respuesta al reto de las grandes epidemias, especialmente el cólera en el siglo XIX y su repercusión en el comercio mundial, se analiza el origen y desarrollo de las conferencias sanitarias internacionales, que no van a dar su fruto hasta que los avances científicos no vayan a producirse. Para ello se analiza la labor del doctor Juan Mateos Jiménez, subdirector general de salud del Instituto, que tras su jubilación dedicó 6 años de trabajo para conseguir una colección completa de las actas de las conferencias sanitarias internacionales que obran en la Biblioteca de Ciencias de la Salud de nuestro instituto, constituyendo así España el único país del mundo que, habiendo participado en todas las conferencias, posee una aludida colección completa de las mismas, una copia de la cual fue obsequiada por el Instituto a la Real Academia Nacional de Medicina. El desarrollo científico del siglo XIX va a trasladar la medicina desde la cama del enfermo al hospital, con lo que se ha denominado la desaparición del enfermo, y va a dar origen a la medicina de laboratorio, fundamentalmente por la incorporación de la microscopía y las ciencias químicas al estudio del enfermar humano. Con ello, el laboratorio va a entrar en la medicina, en la salud pública, en la enseñanza y en el desarrollo de la industria farmacéutica. Uno de los aspectos más relevantes de la incorporación del laboratorio a la salud pública lo va a constituir su capacidad de analizar la calidad del agua de bebida y otros alimentos, con el desarrollo de la sanidad municipal, que va a dar respuesta a los graves problemas ocasionados por el cólera y otras enfermedades de transmisión hídrico-fecal por el acúmulo de la población en ciertas áreas de las ciudades como consecuencia de la revolución industrial. Los problemas sociales ocasionados por esta revolución dieron lugar a protestas por parte de la población y a una brutal represión por parte de las autoridades. El trabajo infantil, la falta de agua potable, la falta de las mínimas
condiciones higiénicas de las viviendas y el trabajo de 12 horas o más desencadenaron lo que se denominó el degüello de los inocentes. Tras la masacre de Peterloo, que había tenido lugar previamente en el Manchester de 1819 por las hambrunas consecuencia de las malas condiciones económicas y la revuelta de Haymarket en 1886 y los mártires de Chicago, se conmemora la fiesta del trabajo del 1 de mayo y llegaron a promulgarse las 6 leyes de reforma en Inglaterra, seguidas de las leyes de pobres y las leyes de salud pública. En España, en el medio rural, como escribía Chamberlain en 1910, el estado de nuestros municipios era deplorable. Así decía: la falta de higiene y la carencia absoluta de policía sanitaria es general. Baños gratuitos no los hay ni siquiera en Madrid. Allí el bañarse se considera como un lujo que no está permitido más que a los ricos. Los cementerios están abandonados y en los mataderos no se puede entrar por su falta de aseo y sus malas condiciones de higiene. Si preguntáis por las ordenanzas municipales de policía urbana y rural, se os reirán. Allí no hay más ordenanzas que la voluntad del alcalde. La salud alimentaria era también deplorable y a finales del XIX surgen los laboratorios municipales para el control del agua y los alimentos, haciéndose cargo también de las vacunaciones. Así, un Real Decreto de 1903 establece que todas las capitales de provincia deben dotarse de un laboratorio de higiene y un instituto de vacunación, coordinados por el Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII, antecesor del instituto donde nos encontramos hoy. Otro aspecto importante de los laboratorios va a ser el relacionado con la medicina tropical, que condiciona en gran manera el nacimiento de las escuelas de salud pública en el mundo y en nuestro país. Jacques Cajal, en el informe de Pitalúa sobre el estudio de la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño en las posesiones españolas del Golfo de Guinea, indicaba la necesidad de análisis de laboratorio, investigación de parásitos y observaciones micrográficas de sangre. Dice, sin ellos, ¿qué diagnóstico racional ni qué profilaxis eficaz cabe fundamentar? Y continúa: tal estado de cosas, bochornoso para España e inquietante para nuestra política colonial, no puede continuar. Sería altamente provechosa la instalación definitiva en la capital de la colonia, Santa Isabel, en Fernando Po, en aquella época, de un laboratorio bacteriológico y parasitológico dirigido por un especialista en relación espiritual permanente con el Instituto Nacional de Higiene. Aboga también porque los médicos coloniales deben ser nombrados por concurso, siendo indispensable también que antes de desempeñar su cometido adquieran en la mencionada corporación científica una preparación técnica adecuada. Un curso, en suma, de medicina tropical, análogo al que en Inglaterra y otros países se considera obligatorio para los doctores destinados a las colonias. Como se puede apreciar, el Instituto constituía ya hace más de 100 años la institución dedicada a la investigación y la enseñanza sanitaria, una auténtica escuela de salud pública antes de la fundación de esta para los temas importantes del momento. Como médico colonial, director de la hipnosería de Fernando Po,
estuvo trabajando mi padre en esa relación espiritual que luego continuó como discípulo de Pitaluga hasta seguir en el instituto la preparación para las oposiciones al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional. La expedición científica al Golfo de Guinea, organizada por el Instituto de Higiene Alfonso XIII, dirigida por Pitaluga, se puede inscribir en la tradición de expediciones científicas españolas que se inician con la primera expedición científica a América de Francisco Hernández, primera expedición científica en el mundo, patrocinada por Felipe II y que describe la historia natural de más de 4.000 plantas medicinales, animales y minerales, publicada primero en México y luego con mayor impacto por la Academia de Lincei como Rerum Medicarum Novae Hispani Thesaurus en Roma en 1628, seguida de otras 10 expediciones, además de las importantes exploraciones de Félix de Azara, que durante 20 años en Argentina y Paraguay describe centenares de especies, por lo que se le considera un precursor del evolucionismo y la genética de poblaciones, siendo citado por Darwin en su obra del origen de las especies. La última expedición, la expedición Iglesias al Amazonas, donde participaba Luis Nájera Angulo con Pitaluga y un conjunto importante de científicos, no llegó a realizarse a consecuencia del levantamiento militar de 1936 frente al gobierno de la República. Como ejemplo de una gran epidemia moderna, en la que el Instituto jugó también un papel trascendental, podemos mencionar la poliomielitis, enfermedad que se difundió a mediados del siglo XX, afectando a miles de personas y dejando grandes secuelas en forma de parálisis y muertes. Su lucha fue liderada por el doctor Pere Gallardo desde la Escuela Nacional de Sanidad, al principio consiguiendo un gran y rápido descenso del número de afectados y fallecidos y dando paso a la creación del primer instituto dedicado al estudio de los virus en España. El Centro Nacional de Virus, transformado luego a medida que se fue ampliando a Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitarias, Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología y finalmente Centro Nacional de Microbiología, denominación con la que se integró en el Instituto de Salud Carlos III. En el libro se describe con detalle la labor de Pere Gallardo y sus colaboradores, con quien yo tuve el honor de empezar a trabajar, encargándome de iniciar la campaña piloto de vacunación con la vacuna atenuada de Sabin, como ha citado Lucía, en la provincia de León. Luego se extendió a toda España, obteniendo unos magníficos resultados. La falta de atención al seguimiento de los éxitos obtenidos por las autoridades sanitarias prolongó excesivamente la eliminación de la polio en nuestro país, que finalmente conseguimos ya desde el Carlos III. Otra importante epidemia en la que tuvimos que trabajar con ahínco y donde el Instituto lideró la lucha frente a ella fue la del VIH-Sida. Si todas las epidemias han conllevado un componente de discriminación hacia los afectados, la aparición del SIDA en homosexuales masculinos y posteriormente su detección en usuarios de drogas acentuó la discriminación, ya que la enfermedad afectaba a personas que la sociedad previamente discriminaba y excluía, cuando no perseguía, produciéndose situaciones de extrema gravedad, llegando a sufrirla los hijos de los UDVP.
Los problemas sociales que originó y que todavía lo hace en determinados países fueron de enorme importancia en el medio laboral, en escuelas, alojamientos, seguros, etc., produciendo como reacción un resurgir del movimiento gay, el cual, a través de su lucha decidida, fue conquistando su reconocimiento como colectivo y la disminución de los niveles de discriminación. Conviene recordar que las cifras de VIH-Sida correspondientes a 2021 indican que viven aún en el mundo 38 millones de personas infectadas por el virus y que más de 32 millones han fallecido desde el comienzo de la epidemia. En total, se han infectado unos 76 millones de personas, entre 56 y 100 millones, y que la epidemia sigue progresando, habiéndose producido casi 2 millones de infecciones en el año 2019 y fallecido unas 700.000 personas. En España sigue siendo un problema de gran importancia. En los primeros años de la epidemia, estandarizamos las técnicas diagnósticas para medir anticuerpos gracias a la colaboración con el doctor José Manuel Echevarría. Hicimos los primeros diagnósticos, los estudios de seroprevalencia y establecimos los contactos internacionales que, gracias a Jonathan Mann, director del programa de la OMS en Ginebra, Robert Gallo en Bethesda y Luc Montagnier en París, lo que nos aseguraba poder progresar sobre bases firmes en el conocimiento del virus, realizando los primeros aislamientos del virus con Rafael de Andrés y describiendo con Miguel Thompson, Lucía Pérez Álvarez y Elena Delgado varias formas recombinantes circulares en importantes estudios de biología molecular del virus. Tal vez en este momento sea pertinente recordar que la vacuna frente al VIH-Sida, en la que se viene trabajando desde hace 34 años, no se ha obtenido todavía, habiéndose cosechado numerosos fracasos en diferentes ensayos clínicos de eficacia y que en la lucha frente a esta enfermedad lo más eficaz siguen siendo las medidas preventivas, tanto las biomédicas como las que inciden sobre la conducta. Hay que tener en cuenta que la conducta humana a veces impone barreras, por lo que la prevención necesita de una acción individual continuada, pero que se va a ver afectada por el ambiente social y con frecuencia influye negativamente. Con respecto a la vacuna, creo que no se ha tenido en cuenta la falta de protección de los anticuerpos ni de los CTLs, lo que implicarían la búsqueda de una protección no necesariamente de naturaleza inmune, sino posiblemente de naturaleza celular, lo que abogarían los dos únicos pacientes que han superado la infección. Por otra parte, habría que tener en cuenta la enorme variación que se produce con extremada rapidez mediante el mecanismo de replicación con generación de enorme cantidad de recombinantes. Unión de sanidad y ciencia. Hay que considerar que los avances científicos del XIX van a transformar la medicina en la ciencia médica y van a hacer nacer la moderna salud pública. Previamente se desarrolla la medicina externa, la cirugía, la cual progresa porque sus causas son evidentes, la herida y la necesidad de una intervención inmediata, consecuencia de las guerras, conflictos y accidentes cuya etiología es obvia y se entiende con absoluta claridad. No así la medicina interna, que no empieza a tener una base científica y, por tanto, una eficacia hasta el conocimiento de sus causas a partir del desarrollo de la fisiología.
Históricamente, la enfermedad infecciosa, cuya etiología se conoce en primer lugar, como es obvio, es la rabia, como se ve reflejada en las tablillas sumerias del Código de Suna de hace 4.000 años, con descripciones clínica, epidemiológica y preventiva. Esto antecede en más de 1.500 años a la descripción de la peste de Atenas por Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso, quien, sin avanzar en el conocimiento de la etiología, aporta la primera observación de la inmunidad que puede considerarse el nacimiento de la inmunología y de la intervención de la autoridad sanitaria ante la alteración del orden público provocada por la epidemia que podemos considerar como el nacimiento de la salud pública. Posteriormente, el avance queda frenado en el siglo XIX en gran parte por el pernicioso humoralismo hipocrático que con su teoría de los humores dificultó la búsqueda de conceptos patogénicos. Si bien, como se acepta, había hecho bajar la enfermedad del cielo a la tierra, quedó atascada por la falta de base científica y así Tertuliano, un famoso padre de la Iglesia, dominó el conocimiento médico, afirmando que lo importante era el alma y que el bautismo constituía el aqua medicinalis y que todos los paganos están enfermos y la Iglesia era el hospital donde tratarlos, haciéndola volver a subir rápidamente a los cielos. Para finalizar, comentar que un tema crucial en el desarrollo de los institutos y que se plantea desde su nacimiento es la unión de los conocimientos científicos con la acción sanitaria. Ya en la exposición del decreto fundacional del primer instituto en este país, el Instituto Nacional de Vacuna, Real Decreto de julio del 71, se habla de la higiene privada y pública, cuyo estudio y cuya resolución son esencialmente científicas. En el Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII, entre sus funciones, se menciona en primer lugar su dedicación a los análisis e investigaciones microbianas y bacteriológicas, pero sin embargo, llegamos a 1934, en el primer Congreso Nacional de Sanidad, Pitaluga, Sadí de Buen y Benzo todavía resaltan que es necesario que la investigación sea considerada como un fin y no como un lujo. Llegamos finalmente al nacimiento del instituto. En ese momento aprovechamos con el apoyo de García Vargas para que el instituto se constituyera como organismo público de investigación al amparo de la ley de la ciencia, hasta hoy integrado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para, sin dejar su vocación sanitaria, atacar los problemas de salud pública con todas las herramientas de la investigación científica, como se está demostrando en la actual pandemia del COVID-19. Nada más y muchas gracias por su atención. Pasamos a ver las fotografías que nos ha seleccionado, que seguro que son de mucho interés. ¿Cómo lo abrimos? Como decía, los institutos de salud pública son la herramienta usada para trasladar a la población los avances en salud basados en el progreso científico. La herida constituye la primera conciencia del ser patológico, del ente patológico. Hay que pensar que la herida es antecedor al Homo sapiens, está en los homínidos y a partir de ahí se va a tomar conciencia de la misma y que realmente
la enfermedad considerada desde el punto de vista de la medicina interna, lo que consideramos hoy como medicina, no va a surgir hasta que no surge la epidemia. Esto es un concepto nuevo en el sentido de que el hombre primitivo, con la enorme variedad de patologías y la enorme variedad de síntomas, no va a ser capaz de abstraer un concepto de lo que le pasa, de lo que le afecta, hasta que no ve muchos casos iguales y, por tanto, síntomas que se repiten en distintas personas, y de ahí puede abstraer que es algo que ocurre en determinados momentos. De ahí surge el concepto de enfermedad. Bueno, ya empezamos con la... aquí. Oh. A ver cómo se pasan. Se pasarían aquí, con las flechas estas. Ah, que estar aquí, sí, claro. Vamos a poner eso, otra vez. A ver, ahí. Entonces ahora con Ya, estas ya. flechas. Bueno, esta es... Puntero otra vez, un momentito. Usen ese puntero, un puntero láser. Esa idea de enfermedad no se describe hasta la leyenda de Gilgamesh, ¿no? En la Mesopotamia de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Y esto ya lo comentábamos, y como decía, la palabra epidemiología y por tanto el prolongar el concepto va a surgir en las finales del 16, precisamente en Madrid, ¿no? La obra de Angelerio, que viene a ser médico de la corte en combinación con Luis Mercado y con otros grandes médicos. Pero, sin embargo, como vemos, muchos científicos importantes, como decía Peter Medawar, el premio Nobel, piensa que el interés por la historia de la ciencia es un signo de decadencia científica y que no interesa. Pero, sin embargo, el hombre, a lo largo de la historia, y empezando, como he comentado, con la rabia, pues va a asimilar muchas enfermedades que van a pasar de la individualidad a la epidemia a lo largo de distintos momentos. La rabia, ya lo hemos comentado, ¿no? El código de Suna, que está citado en el libro, y es importante porque hace aproximadamente 4.000 y pico años, y antes que Tucídides, pues se va a ver la primera descripción de síntomas de epidemiología y de tratamiento, ¿no? Que luego va a seguir evolucionando. Aquí tenemos el código de Suna y las regulaciones para quien infecte a través de su perro rabioso a una persona. Pero esto pues va a llegar, va a ser muy ilustrado en la literatura árabe, ¿no? Y en la materia médica de Hipócrates pues ya se recoge, hasta las descripciones, como comentábamos, de la peste de Atenas, que como ejemplo se puede poner pues el cuadro del carro de la muerte, el triunfo de la muerte, ¿no? Por Peter Bruegel, el viejo. Luego la viruela pues va a salir desde los reservorios en algunos roedores y se va a extender con la viruela minor y luego la viruela major, para transformarse especialmente en los siglos XVII, XVIII, XIX en la gran peste de la humanidad.
y que por primera vez se representa, es curioso, pero no se representa hasta este capitel románico de la antigua catedral de Pamplona, que hoy está en el Museo de Arte, en el Museo de Navarra, y que, como vemos, hay un signo patognomónico, como son la presencia de las pústulas, tanto en la cara como en la palma de la mano. Esto es la primera vez que en la historia de la humanidad se recoge, y precisamente por eso pues podemos decir que la primera representación la encontramos también entre nosotros. También entre nosotros tuvimos el honor de llevar a cabo la primera expedición de sanidad internacional, con la famosa expedición de Balmis, que lleva la vacuna por todo el mundo. Y en el nacimiento de la medicina del laboratorio vemos cómo pasa de la posición dominante del paciente, que es el que describe los síntomas, a la posición dominante del médico, que en el hospital pues va a someter a una serie de exploraciones, a veces criticadas por cuanto llevaba a cabo la desnudez del paciente, y no digo ya en el caso de asistir a mujeres. La microscopía va a aportar uno de los primeros conocimientos y la primera representación de alguna observación microscópica la tenemos en el Apiarium de Cesi, que precisamente lo representa por estar representado la abeja en las armas de Urbano VIII, el entonces papa de la familia Barberini. Y llegamos a la polio, esta foto desoladora de un campamento aquí en Guadarrama, al lado del puerto del León, ¿verdad? Pues es terrible, pero eso es lo que era. Y precisamente pues aquí tenemos a los dos héroes de la lucha contra la polio, Sabin y Pere Gallardo en España, juntos precisamente en Madrid, cuando Pere Gallardo lo invitó a venir. La campaña fue, aparte de muy importante desde el punto de vista sanitario, pues como veis también un pequeño jolgorio entre las gentes que se reunían llevando a sus niños a veces en zonas en transportes tan peregrinos como en un cajón de fruta los dos niños en una bicicleta o en unos serones de una caballería. Pero finalmente esta gran peste pues fue eliminada por la acción conjunta de una serie de trabajos iniciados por Pere Gallardo. El VIH, otra de las grandes epidemias, pues que va a surgir como un recombinante, precisamente, pues va a hacer que se pueda reinfectar la persona y por tanto cambiar la patogenia de la enfermedad y el entendimiento de la misma, y esa enorme cantidad de recombinantes se va a poder detectar en todos lugares del mundo, como los trabajos hechos con Miguel Thompson y Lucía y Elena aquí precisamente en el Centro de Microbiología. Todo ello va a dar lugar, como hemos comentado, a muchos laboratorios a mediados finales del siglo XX, del siglo XIX, ¿verdad? Y finalmente pues en el siglo XX.
y aquí tenemos una representación de lo que fue el primitivo Instituto Alfonso XIII, cuyo primer director fue Santiago Ramón y Cajal. Muchas gracias. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, o sea, de verdad, miles de millones de gracias por haber venido a darnos esta magnífica conferencia. De verdad, es un lujo para todos, vamos. Y compartir tus experiencias y, bueno, pues facilitar el conocimiento de todos los que estamos aquí presentes y los que están conectados de forma telemática. De verdad que me faltan palabras de agradecimiento y de cariño y de reconocimiento. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas y a gracias. todos vosotros por la paciencia en aguantar el rollo. ¡Anda ya!